online en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Sonora. La mesa que nos toca escuchar el día de hoy es Comunicar en la Sociedad Digital. Está con nosotros el doctor Salamanca Rodolfo Díaz Castañeda. Mucho gusto. Gracias por la invitación. El doctor Cuauhtémoc González Valdés es doctor en periodismo por la Universidad de Málaga. El 2 veces maestro, ¿sí? Nuestro querido amigo Pepe Peralta, es maestro en comunicación por el ITESO y también maestro en tecnología educativa por la Universidad de Tamaulipas. Y el candidato doctor Ramsés Ramírez por la Universidad de Málaga en tecnología educativa. En la medida que va entrando la tecnología a nuestras vidas, el proceso de comunicación va cambiando. Cada vez las personas parecen que están mayor informadas. Explique su punto de vista, qué está sucediendo con cómo comunicar en la sociedad digital actual. Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad me da gusto poder estar. Eso concreto, por ejemplo, para otro tipo de plataformas dentro de esa misma tecnología digital, se encuentra, por ejemplo, la tecnología móvil. Es decir, los que tenemos smartphone o los que no tengamos, los que tengamos tableta, etcétera, lo que estamos viendo es que definitivamente hay una revolución. Es decir, una revolución en términos de la cultura, del uso y consumo que estamos teniendo, tanto en el aspecto de la vida cotidiana como también en el aspecto académico, ¿no? Por ejemplo, podemos señalar que tanto ha sido el avance en términos de esta revolución de tipo móvil, que en México por primera vez, hace pocos meses, se dio la situación en que el acceso a Internet en México es fundamentalmente a partir de dispositivos móviles, es decir, de los teléfonos celulares o de las tabletas. ¿Esto qué significa? Significa una nueva forma de estar interactuando de manera mayoritaria, ¿no? Entonces, creo que esta situación a veces no ha sido abordada de manera amplia y rigurosa desde la academia. Y yo creo que sí se necesita porque definitivamente es una revolución que está ahí y que ya es irreversible, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, en el eje de periodismo, hemos estado instrumentando, por ejemplo, el smartphone como un instrumento de trabajo. Un instrumento de trabajo que nos permita, por ejemplo, grabar, editar y transmitir desde el mismo smartphone, ¿no? Es decir, que todo el proceso que se desarrolla de manera, en el proceso de la recolección y transmisión de la información, es a partir de ese instrumento de trabajo. Es una experiencia que para quienes vivimos de la época de los instrumentos de la tecnología análoga, es una diferencia enorme. Por ejemplo, hace 30 o 35 años era muy difícil que nosotros pensáramos que con un instrumento que trajéramos en el bolsillo íbamos a poder hacer todo un proceso que, no me dejarán mentir quienes han estado en esa época y trabajando con el maestro Giovanni, en el que se necesitaba un equipo, por ejemplo, para la edición, las camarotas tremendas, esas que incluso decían los camarógrafos de la época pasada, no nos pagan por grabar o por ser camarógrafos, sino por cargar el equipo, porque era tan enorme que necesitaban 2 personas para traer el equipo de grabación, ¿no? Entonces, eso es una diferencia enorme que marca precisamente nuevas prácticas dentro de la comunicación y que está inscrita precisamente en esto que es la tecnología digital, ¿no? Otra cuestión muy importante también es que definitivamente lo que está ocurriendo en la actualidad, e incluso lo ven en los memes y en distintas fuentes bibliográficas incluso, es que el teléfono o la telefonía móvil en términos del smartphone está también cambiando nuestra cultura. Es decir, por ejemplo, estamos en un ambiente, ya sea en el salón o en la familia, en una reunión familiar,
o de amigos, etcétera, y qué es lo que está ocurriendo. Que generalmente, más que a veces convivir entre nosotros, ese presente, estamos transmitiendo o estamos interactuando con otros que no están ahí, transmitiendo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, a veces hay perspectivas que dicen, esto está dificultando la interacción en términos de un contacto más personal. Pero creo que esto va a madurar y no nos debemos de quedar en esa visión. Va a madurar en el sentido de que tarde o temprano vamos a ir adquiriendo prácticas nuevas de cómo convivir coexistiendo con un instrumento como es el smartphone, ¿no? Pues eso es lo que de una u otra manera puedo comentarles. Además que ha sido tan vertiginoso este avance de la tecnología móvil que hace unos 10 años no imaginábamos que pudiera estar esta situación. De hecho, nosotros en el 2008, por ejemplo, empezamos a hacer trabajos de periodismo móvil y nos quedaban viendo como diciendo, ¿y estos qué se traen, no? Ocurre que no pasa ni siquiera los 8 años cuando ya la ola móvil ya nos arropó y ya tenemos que ir adquiriendo nuevas prácticas. Incluso se maneja precisamente que tenemos que alfabetizarnos desde el punto de vista digital, pero además desde el punto de vista móvil, ¿no? Hay un sociólogo español que plantea que en principio nosotros estamos interactuando en redes personales, ¿no? Históricamente, después en redes virtuales, ¿ok? ¿Y qué es lo que ocurre más allá de esas redes virtuales? Precisamente las redes móviles, redes sociales móviles, porque estamos en constante comunicación en términos de esa movilidad, que nos permite que de una comunicación directa, instantánea, podamos hacer también esa interacción de manera física, ¿no? Entonces, creo que definitivamente también, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, que es mi experiencia y es mi formación académica, lo que estamos viendo precisamente es que el periodismo móvil también está marcando una diferencia enorme. Incluso les puedo decir que los que empezamos, por ejemplo, en el periodismo impreso, pues obviamente eso ya es un dinosaurio, es decir, ya está saliendo. Precisamente hoy salió publicado aquí en México, el periódico El País está anunciando que es uno de los íconos a nivel internacional como medio de información, que va a ser esencialmente digital. Es decir, que está anunciando que definitivamente está migrando del impreso al periodismo digital, ¿no? Y que además se va a hacer más americano, porque definitivamente el mercado español les queda chico, ¿no? Y está en constante crecimiento en ese sentido para este ámbito americano. Ahora, ¿por qué estoy señalando esto? Bueno, porque también esa es una tendencia. Antes se hablaba, por ejemplo, se decía, en el caso del periodismo, primero es el periódico impreso, ¿no? Después entró el modelo, primero el digital, es decir, primero en Internet, ¿ok? Entonces esa era la segunda fase y según esto era la más avanzada y aquí en México se planteaba esa todavía, ¿no? Ahora es primero el móvil, es decir, primero el smartphone y los dispositivos móviles como una forma de consumo y acceso a la información. Entonces estamos hablando que de manera vertiginosa estamos avanzando en ese sentido. Tiene la voz el maestro Pepe Peralta. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a este aniversario, 18 años de Radio Online, que es un espacio para la práctica y para el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes de la licenciatura aquí en nuestra máxima casa de estudios. Pero no solamente es de práctica, sino ya están haciendo un periodismo real. No están simulando a jugar, a hacer periodismo, en este caso radiofónico o radio, ¿no? Bueno, yo quiero basarme en esta charla en un estudioso muy reconocido del campo de la comunicación, Thompson, ¿sí? Quiero precisar el tema en términos del periodismo, como dijo el maestro Cuauhtémoc González. Los periodistas trabajan con acontecimientos,
los hechos que ocurren en el entorno social. El acontecimiento ha evolucionado. Antes, para ser testigo del acontecimiento había que estar en el lugar y en los hechos, en el tiempo y en el momento. La revolución de la tecnología, la radio, la televisión, la prensa, y aparecen lo que hoy consideramos como medios convencionales. Prensa, ya como una industria, la radio por allá a principios del siglo XX, 30 la televisión, y viene todo el desarrollo. ¿Sí? Después viene lo que es, consideramos hoy, la sociedad digital, la sociedad de redes. De acuerdo al autor que uno escoja, a lo que uno lea, lo puede definir de diferentes maneras. Manuel Castel, un estudioso de la comunicación y el poder, le llama la era de la información, y la información como una parte importante del poder. Bueno, en la segunda etapa, con los medios convencionales, radio y televisión, ahora el acontecimiento adquiere otro matiz. No es necesario estar en el lugar de los hechos para enterarse de lo que aconteció. Son las instituciones especializadas en la producción de información las que nos informan de lo que acontece en el contexto social, y son los periodistas como una profesión los que están legitimados socialmente para hacer esa tarea, y son ellos los que acuden, los que recogen los datos, los que nos narran una versión, y a través de eso nosotros nos informamos. La centralidad en este sentido está en los medios convencionales. El lector, el radioescucha, el televidente, tiene un papel, vamos a decir, relativamente pasivo. Pero con el desarrollo y el boom de la tecnología nos podemos ubicar en la tercera etapa. ¿Sí? Ahora, estos medios, como bien apunta el maestro González, el doctor González, ya la audiencia no solamente se entera por radio, por televisión, por prensa, sino se entera a través de los dispositivos móviles. Entonces, aquí algo se ha transformado, ya no se produce y viene a darle a la dimensión del periodismo otro matiz, pero también al acontecimiento otro matiz, otros actores, otros sujetos que antes jugaban una posición pasiva. Ejemplo, hace algunos días ocurrió un despido de trabajadores, enfermeras del Hospital Chávez, del Listezón, ¿sí? Las redes sociales, ¿sí?, jugaron un papel sumamente importante. Como políticamente estamos viviendo un contexto de inicio de una nueva administración, y como los periodistas que, vamos a decir, como el gremio o como los profesionales que socialmente pues tienen la tarea de informar, pero como políticamente la coyuntura ahorita está muy delicada, pues muchos no salieron a informar. Es indudable, no podemos negar que salió el Imparcial, los grandes, pero vamos a decirlo en términos muy respetuosos, como ellos mismos dicen, toda la chiquilla, todos los que tienen las páginas, los tuiteros, estaban mutis. Sin embargo, el ciudadano, el periodismo ciudadano, con el teléfono, ¿verdad?, y subieron a la red, ¿sí?, e inmediatamente esa gente, el uno que está aquí, los blogueros, los que tienen los Facebook, los Twitter, se meten a la agenda, al espacio público, a posicionar un mensaje que antes solamente estaba controlado por los grandes medios de comunicación. Entonces vemos que en esta etapa de la sociedad digital vemos un nuevo perfil de audiencia. De usuario pasan a desarrollador, ¿sí?, de observador a creador, de seguidor a líder, de consumidor a productor, de público a jugador, de lector a contador de historias, de oyente pasivo
a locutor activo, de sujeto a participante. Entonces vemos que el espacio público se llena de otras voces que antes no estaban presentes. Si uno quiere posicionar una postura de una organización no gubernamental, de un movimiento, pues antes había que ir a tocar puertas, juntar una nala para ir a poner un desplegado en el Imparcial o en el Expreso. Hoy no. Hoy subes con todos tus contactos, comparte y se hace inclusive hasta viral. Es decir, está indudablemente otro ejercicio. Hay un periodismo, vamos a decir, ciudadanizado. Por lo tanto, el periodista como profesional de la información y los medios convencionales como proveedores de información ya no son los únicos referentes a los que uno puede acudir. En el espacio público hay otras voces, hay otros actores. Entonces aquí, indudablemente, que las escuelas de comunicación, como bien apunta el maestro que me antecedió la palabra, tenemos que voltear a ver esa realidad y tenemos que crear el perfil de comunicadores para una sociedad digital. Sí, tenemos que preparar teóricamente para poder entender esa complejidad, pero también tenemos que preparar profesionales de la información que sepan comunicar, que sepan informar en los diferentes dispositivos. Los empleadores demandan un profesional multidimensional, un profesional que no solamente sepa redactar, que no solamente sepa preguntar, que no solamente sepa escuchar, sino que sepa posicionar ese mensaje en los diferentes dispositivos. Antes, los medios impresos acudían o sea, todos los medios impresos están obligados, o todos los medios convencionales, a tener su página, a tener su Twitter, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quien demanda y quien quiere contratar a un profesional de la comunicación, piensa en un profesional con característica y que sepa entender y que sepa mover en este conjunto de redes. Y ya para cerrar esta primera parte, quisiera yo apuntar, según aquí, la 64 Asamblea de la Sociedad Internacional de Prensa, SIP, celebrada en Madrid en octubre del 2008, enumera una serie de habilidades que el periodista debe de tener. Claro, estoy hablando sobre el periodismo, ¿sí? Una redacción clara, correcta, coherente, con capacidad de síntesis y de jerarquización. Dominar el lenguaje multimedia para ser capaz de trabajar y coordinar archivos de texto, imagen y sonido. Ser creador de debates para que la información siga generándose incluso después de su publicación. Ser capaces de asumir el papel de autor-editor y publicar su propio material. Entender la base de los diferentes medios y tener una preparación mínima de cada soporte para ser capaces de producir contenido, aunque sencillo, para todos ellos. Adquirir destreza en la utilización de la base de datos para el almacenamiento de la información y la recuperación de contenidos. Enumero solamente un aspecto. Por ahí lo dejo. Tiene la voz Rodolfo Díaz Castañeda. Bueno, primeramente, ante todo, quiero felicitar a nuestra querida colega, maestra, doctora Marcela Martínez, por este espacio que nos ha dado después de ya 18 años de esfuerzo, dedicación, estar tocando puertas frente a las resistencias institucionales a veces, pero así es esto, a veces se nos vienen los cambios como una ola, como mencionó nuestro colega, exalumno mío, que yo estoy muy contento de haberlo tenido como alumno, ahora lo tengo como crítico de debates y de posiciones, algunas ideológicas, pero no problema, es parte de la crisis de los paradigmas, y así se nos vienen como ola precisamente los cambios científicos, tecnológicos, y ahora que estamos introduciendo estas innovaciones tecnológicas en las aulas, pues a mí me lleva una reflexión a esta mesa: ¿qué tenemos que hacer los docentes con nuestros alumnos que ya llegan con sus smartphones, con sus tablets, y que a veces les preguntamos algo conceptualmente y rápidamente lo consultan en alguna fuente de información, pero se corre el riesgo
de repetir mecánicamente lo que está dicho. Lo importante es provocar la reflexión. A esto voy. Porque históricamente nosotros, esta generación que llevamos de salida, pues ya voy a cumplir 40 años, fíjense. Nunca me imaginé que alguna vez iba a llegar al aula con una tablet, con un smartphone, y ya diseñar lo que tenía que exponer al aula con PowerPoint, y etcétera. Ya pasó la era cuaternaria, ¿no? En esto que denominamos sociedad de la información, social conocimiento, ahora le llaman sociedad digital, total, que se construyen conceptos para tener algo, un referente teórico, conceptual, con que sorprendernos ante un fenómeno que es una realidad. El futuro nos llegó hace tiempo, ya se miraba venir desde la década de los 90, el impacto del sistema de Internet y por lo tanto, ya ven, hasta acá nos llegan las señales y disculpen, ¿no? Bueno, no es la novia, ¿eh? No, ni mi mamá que está enfermita, que le mando muchos saludos, por cierto. Y les comentaba, la construcción conceptual de los fenómenos que se están dando en el siglo XXI, como es la digitalización, vienen del impacto económico y del cambio de las relaciones sociales y humanas. Y esto modifica profundamente la dinámica de las relaciones humanas, sociales, en la comunicación. Ahora, ¿cómo mejorar la comunicación con tanta infraestructura innovadora? Pues sí que es un desafío para no nomás los padres de familia, porque también en los hogares se encuentran con que los niños, a veces a escondidas, se informan y ven cosas que a veces no quisieran los papás. Y sin embargo se enteran los hijos. Ya estamos inundados de mucha información y por lo tanto tenemos que ser muy creativos, muy tácticos y sí ir con el proceso de la ola, pero sabiendo surfear, sabiendo navegar. Y algo que me preocupa y lo comparto con mis colegas docentes, nuestros estudiantes ya son expertos en navegación en Internet y en muchos aspectos nos superan digitalmente, hay que reconocerlo. Y, por lo tanto, ahora viene una interacción que nosotros, docentes y alumnos, tenemos que plantearnos. ¿Cómo mejorar los procesos de comunicación dentro y fuera de las aulas? Principalmente cuando tratamos de sacar, compartir la información que trabajamos, lo que enseñamos y, por lo tanto, lo que están construyendo como conocimiento los estudiantes dentro de las aulas. Soy partidario de que las aulas ya fueron rebasadas con la digitalización o con todo el sistema de redes, sobre todo ya desde que aparecieron los sistemas de Blogger, Facebook y todo lo que son la infraestructura para manejar las redes de redes. Y esto nos lleva a algo que he estado experimentando y lo he compartido con mis colegas, con mis alumnos que aquí están presentes, es abrir el aula ya, definitivamente, hacer aula global. Vivimos lo que llamamos en economía globalización de los procesos económicos, culturales, sociales, etc. Ya se puede saber todo. Entonces, ocultar la información, negarse a interpretar los fenómenos son resistencias que no van a mejorar las circunstancias de la comunicación humana, la comunicación social, la comunicación política. Lo que mencionaba el fenómeno muy particular, nuestro colega Peralta, este fenómeno que sucedió recientemente, más otros que se están dando focalmente y nos demuestran que antes de que estén los medios impresos al día siguiente, ya con la información, ya lo sabemos por todo el sistema de redes. Y más lo que viene, porque vamos a poder en vivo e indirecto a través del sistema, digamos, Facebook, directamente estar en video, en vivo e indirecto, informando, comunicando lo que están aconteciendo en el lugar de los hechos. Se llama comunicación in situ, en el lugar mismo de los hechos. Entonces, la comunicación ciudadana permite hacer un periodismo social, un periodismo ciudadano, y nosotros como universitarios sí tenemos que reflexionar qué rol estamos asumiendo como universitarios frente a un mundo que tiene muchas carencias de comunicación humana
están viviéndose fenómenos de composición social del seno familiar y también crisis de comunicación en las instituciones educativas, y no nos digamos los grandes fenómenos que estamos viviendo como nación en crisis, que es el fenómeno de la corrupción, de la impunidad, la violencia y toda una gran secuela de lacras que para mí es parte de una cleptocracia. México vive más una cleptocracia que una democracia real. Y en ese contexto tenemos que reflexionar qué México, qué sociedad, qué mundo queremos dentro y fuera de nuestras aulas, sobre todo fuera de nuestras aulas. Seguiremos siendo cómplices con el silencio y no la comunicación crítica de una explicación lógica de los fenómenos que se están sucediendo. Para eso nos lleva a un compromiso, a una necesidad de tener un compromiso de interpretación de los fenómenos que se están dando. Esto nos lleva a pensar no nomás como docentes, como futuras generaciones que tendrán las herramientas, lo que denominamos las armas, para promover la explicación lógica, racional, ética de los acontecimientos que están sucediendo. Llevar la verdad, una explicación sencilla, precisa, concisa de un fenómeno. Si acaba de suceder un fenómeno, digamos lo que mencionaba nuestro colega en el Hospital Chávez, un despido injustificado, digamos las cosas por su nombre, no con el lenguaje de la gobernadora que fueron, ¿cuál fue la palabra que usó? Un concepto que esta introducción era un mal necesario, pero usó un concepto desligado, desvinculados. Cuando es en términos concretos, sociales, jurídicos, es un despido injustificado, con prepotencia, ¿no? Con arrogancia, un despido inhumano de un ser humano tratado como mercancía, desecho. Entonces uno como ciudadano, sea estudiante, sea maestra, ve ese fenómeno. Obviamente que la explicación más sencilla es darle las cosas por su nombre. Y la ciudadanía está demandando la opinión a través de las redes ya como una fuerza de comunicación cada vez más ascendente, más determinante en las tomas de decisiones políticas y ya no digamos económicas, porque en ese espacio sabemos que las leyes del mercado nos están demostrando que hoy los negocios, si no tienen más ventana hacia la comunicación digital para hacer su publicidad, no tienen un lugar en el mercado. Pero me refiero al fenómeno de que hay que dar las cosas por su nombre. Esto nos lleva a hacer más sencillas lo que se ha complicado. Con tanta información se puede ahogar a grandes masas pensantes, receptivas, que están esperando una información más lógica, más sencilla, más apegada a la ética. Rescato el valor de la ética, porque, miren, me tocó ver nacer esta carrera. Pero eso no nos lo dicen, ¿no? Dicen, bueno, se cayó el sistema, o vete a saber, ¿no? Y a veces no lo dicen, simplemente, ay, pues no hay servicio y nadie averigua por qué no hay servicio. Pero esto que le digo es sumamente importante, ¿no? Y esta es una cuestión que hasta en un niveles, ¿no?, planetarios y de gente con mucho poder se lo han planteado, no crean que no, ¿eh? Por eso la noticia de que el país ya no va a ser impreso, yo tengo mis dudas, ¿no? A lo mejor no a esa escala, pero no creo que renuncien a la posibilidad de imprimir, porque acuérdense que es un soporte, ¿sí? Y los papeles duran más de 400 años, mientras que estas cosas no duran ni siquiera 50 años. Entonces, si conocemos la antigüedad, gracias a la tecnología de la imprenta y todo lo que conlleva eso. Entonces, ¿a qué voy? No hay que pensar que una tecnología va a arruinar a otra y la va a desplazar. Yo creo que hasta ahora hemos ido coexistiendo, porque además es un negocio, ¿sí? O sea, no hay que perder de vista esto es un negocio, ¿sí? Es como el negocio de los carros. ¿Ustedes creen, ¿no?, que van a sacar del mercado los carros de combustión interna? Por favor, la industria petrolera colapsa y luego, al menos nosotros como país nos va de la patada, ¿no? Porque somos país petrolero y buena parte de nuestro ingreso tiene que ver. Ahora con esta crisis, pues nos está yendo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el precio va para abajo.
Pero en fin, desde mi punto de vista creo que no hay que darle carta de naturalización aún. Hay que pensar si tenemos la posibilidad de orientar el proyecto de sociedad en otra dirección, ¿sí? Usando las bondades y las virtudes que todas estos desarrollos tecnológicos nos han venido a brindar, porque hay que decirlo, son el resultado del pensamiento científico, de lo más elaborado del pensamiento que hemos sido capaces. ¿Sí? Piensen ustedes nada más la maravilla que esto representa. Esto era magia todavía del siglo pasado. Yo recuerdo cuando estudié la carrera, nosotros éramos muy creativos y nuestro gran invento era la máquina de escribir parlante, ¿no? Que podíamos hablarle y escribía. Y miren, a la vuelta de ni siquiera 10 años, pues ya están las computadoras. Y hacen eso y muchas otras cosas que ni siquiera en esa época nos imaginábamos. Entonces, este vértigo, porque esto es lo que ocasiona la tecnología, vértigo, ¿sí? Es vertiginosa este avance, es muy rápido. En eso corremos el riesgo de marearnos y caernos. ¿Sí? Yo creo que por eso tenemos que seguir, ¿sí?, educándonos, tenemos que seguir reflexionando sobre esto y sobre todo, esos son los grandes desafíos, mejorar la calidad de los mensajes. ¿Sí? Todos los que usamos Facebook, todos los que usan Facebook, no se detienen a pensar que tienen una responsabilidad social. ¿Sí? Eso todo el mundo, la gran mayoría lo pasa por alto, porque nadie se tienta el dedo para, ¿no?, publicar un chisme, para publicar algo que no, ahí traigo, a este lo traigo atravesado y ahorita lo va a crucificar, ¿no?, frente a la gente, ¿no? Ojo, ahí hay una responsabilidad social muy grande, ¿sí? Y que no solo, no solo tiene que ver con los profesionales de la comunicación, tiene que ver con la gente, porque ahí es donde están los impactos sociales. Los cambios sociales que se están dando, no es cierto, ¿sí?, es desde las universidades, mentira, ¿sí?, es un cuento. Nosotros vamos a las sagas y no estamos diciendo que necesitamos estudiarlo y tenemos problemas con actualizarnos tecnológicamente porque además es caro. ¿Sí? Los impactos se están dando en la sociedad y nosotros los estamos viendo y a veces ni los vemos. ¿Sí? Entre los niños, entre los jóvenes, ya no tan niños porque hay que decirlo, ya hay generación, ¿sí?, de adultos que son productos de esta tecnología. ¿Sí? Hay gente que tiene más de 30 años y que son verdaderos consumidores de esa tecnología. ¿Sí? Cerramos la primera ronda en esta mesa. Ha sido una reflexión rápida que nos están invitando nuestros invitados. Primero, la revolución tecnológica, que nos hace altamente dependientes. Yo le quitaría también la R, que fue lo que me indicaron en mi tesis de licenciatura. Dice, revolución es dar vueltas en lo mismo. Entonces, la tecnología nos las presentan cada año con más cosas, pero hace lo mismo. A mí me interesa la evolución en la comunicación. ¿Quién controla los contenidos y las formas? Como, por ejemplo, las grandes empresas específicamente japonesas que crean la tecnología, las de Finlandia, y que luego compran los contenidos de las empresas que hacían contenidos en Estados Unidos, por ejemplo, las casas productoras de televisión, las casas productoras de cine, y que ahora nos hacen consumirlas más rápido. ¿Qué está produciendo en esto? Pero lo más importante, y esto lo hace reflexión con Cuauhtémoc cuando nos está platicando y con el maestro Peralta, que nos dicen los periodistas qué es lo que están haciendo y este fenómeno social que sucede todos los días. ¿Sí? Todos tenemos la posibilidad simplemente de transmitir el suceso, pero no de pensarlo, reflexionarlo y decir hacia dónde va, no de no profundizar, simplemente vemos los hechos, los captamos y probablemente los comparamos, pero los podemos alterar. Los podemos alterar en positivo a través de memes o en negativo y darle sentido. Por ejemplo, se quemó la torre del Boulevard Morelos y de repente, en cuanto se estaban quemando, ya aparecían los memes con unas caras de personajes políticos que lo mandaron quemar. Por ejemplo, sin ser real.
Pero la segunda ronda, y empezamos con el maestro Cuauhtémoc, ¿a dónde va esta perspectiva de la comunicación? ¿Qué reflexiones como experto en la comunicación has llegado tú? Porque si nos estamos esperando a que tengamos la tecnología para hacerlo o que lo publiquemos, esto es, yo creo que los que están aquí en la mesa han tenido la capacidad de hacer la reflexión y en este momento podernos decir cómo podemos utilizar esa tecnología desde la comunicación, cómo nos podemos formar a nosotros como estudiantes, como maestros, cómo podemos ir transformando nuestra sociedad en positivo. Doctor, adelante. Bueno, en el caso, por ejemplo, ¿se escucha? Sí. Bueno, en el caso de lo que pudiéramos decir que la revolución móvil, y no voy a entrar en un debate o una discusión en torno a si es evolución o revolución, yo creo que es las dos, ¿no? Pero cuando se menciona revolución es porque el concepto denomina algo que cambia, hay un salto cualitativo en un corto tiempo, relativamente, y hay unas nuevas condiciones sociales, económicas y políticas, ¿no? En el caso de la revolución que se denomina de tipo móvil, es decir, con los smartphones y todo esto, pues obviamente esta revolución no es, se le denomina distinta, o sea, la forma en que nos estamos interactuando, porque hace 20 años pues no estaba esta situación y no teníamos la posibilidad. Por ejemplo, yo ya subí ahorita la foto que tomé de la mesa, me están preguntando que si dónde está, que para dónde sintonizar o cuestiones así, pues, ¿no? Entonces, es una interacción con los que estamos aquí, pero también en términos de distancia, ¿no? De virtual. Bueno, en el caso de la pregunta que está formulando el maestro Giovanni, va en el sentido, por ejemplo, en el caso del periodismo. Esto, en términos de la tecnología digital y en específico dentro de la tecnología digital, la tecnología móvil, podemos señalar que, por ejemplo, el periodismo tiende a algo que se llama la geolocalización, ¿no? También tiende a lo que se denomina la realidad aumentada, podemos explicar ahorita esos conceptos, ¿no? Y también a lo que es el consumo personalizado. Entonces, en esos tres ejes fundamentales se está centrando, por ejemplo, lo que se denomina el periodismo móvil. ¿En qué sentido, por ejemplo, podemos entender la geolocalización? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros que traemos smartphone, traemos aplicaciones, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a otra ciudad o a otro país, los que han tenido o que hemos tenido la posibilidad o la oportunidad? Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo utilizo algunas aplicaciones que me permiten, sin siquiera antes consultar a las personas, saber en qué restaurante voy a llegar, etcétera. Pero además, por la geolocalización, que es donde yo traigo, por ejemplo, el teléfono, ¿qué es lo que me permite? Que información de ese lugar me está llegando de manera prioritaria. ¿Qué es lo que ocurrió? Que había una contaminación por jugo de naranja, que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esa información me empezó a llegar de inmediato y yo ya no tuve que consumir en algunos restaurantes que se estaba manejando que estaba mal, por ejemplo, el jugo de naranja, pues, ¿no? Entonces, eso es una forma del periodismo que se dice de futuro, que ya ni están en de futuro porque está en función a que mi aparato me está atrayendo información en términos de el lugar en el que yo me encuentro. Luego les voy a decir otra cuestión también, por ejemplo, lo de la que es la realidad aumentada. Pues ya para los jóvenes, los adolescentes, en los videojuegos y todo esto, pues ya ni siquiera es una novedad, ¿no? Pero para la población adulta, definitivamente que sí implica una realidad aumentada, ¿no? ¿Cuál es lo que se denomina, por ejemplo, el periodismo de realidad aumentada? Bueno, que si nosotros vamos a un lugar, a través del smartphone, nosotros podemos tener ahí, por ejemplo, un lugar, vamos a suponer el mercado municipal, y si hubo un accidente o lo que sea, alrededor o cerca de ahí, en esa imagen o en esa información me proporciona lo que yo puedo obtener como información de realidad aumentada, ¿no? Luego, todo esto también, ¿qué es lo que nos permite? El que si alguien tiene inquietudes o la posibilidad o el gusto o el hábito de consumir información, vamos a suponer de puro entretenimiento, deportes, etcétera, pues entonces ahí entra
el asunto de del consumo personalizado de la información, ¿no? Ahora, esto lo estoy señalando que tiene sus pros y sus contras. Nosotros como estudiosos y como también profesionales de la comunicación tenemos que analizar ese tipo de dinámicas, ¿no? Entonces, básicamente lo que podemos decir que en el caso del periodismo es entonces que ya se está viviendo, ya no es algo del futuro, así como 20 o 5 años más o 15, ya es en la actualidad. Pepe Peralta. Bueno, yo en la primera intervención traté de poner algunos puntos que la tecnología está influyendo en una profesión, en la profesión del periodismo, ¿sí? Ustedes dentro de 3 o 4 años, a lo mejor 2 años, ya pueden estar tocando la puerta o metiendo su currículum, buscando un trabajo y buscando la manera de cómo desarrollarse profesionalmente, ¿sí? No podemos negar que estos nuevos escenarios tecnológicos generan indudablemente una gran polémica y una gran discusión. Esto me hace recordar aquel libro que leíamos nosotros a principios de los 80 y que era de alguna manera la Biblia que traíamos bajo, ¿sí? Apocalípticos e integrados de Humberto Eco, recientemente fallecido a los 83 o 84 años de edad. Él ponía la discusión, ¿sí?, en los medios convencionales, ¿sí? Ramsés, sí, 30 y tantos años después de la lectura de ese libro, quizás cerca de 40 años después de publicado el libro, pone en la mesa de discusión un tema, y creo que de alguna manera en el fondo es el tema que aborda el libro de Apocalípticos Integrados. Lo que no podemos negar es que la tecnología ahí está y que la tecnología puede tener lecturas desde diferentes puntos de vista y cada quien se acerca a los nuevos escenarios que estamos viviendo desde su disciplina y desde su punto de enfoque. Ramsés pone el acento en la era de la información y explica que en efecto es lógico y es pertinente lo que él dice. La llegada de la imprenta no solamente fue una revolución tecnológica, sino fue una revolución cultural. La ideología religiosa no hubiera cristalizado como una práctica cultural cotidiana si no hubiera encontrado el mecanismo y la difusión a través de los libros, etcétera, etcétera. Hoy tenemos los dispositivos que el maestro Cuauhtémoc ha expuesto y ha anotado algunas transformaciones y modificaciones que no podemos negar que está a la vista de todo del ejercicio profesional, en este caso el tema que yo traje aquí, del periodismo. Cuando ustedes vayan y toquen la puerta, les van a preguntar y les van a hacer una entrevista para detectar las habilidades que tengan. Les van a preguntar el manejo de software, ¿sí? Les van a preguntar si ustedes saben editar, si ustedes saben grabar, porque quieren contratar un profesional de la comunicación que se sepa mover en diferentes soportes, que sepa no solamente redactar la nota para el medio impreso, sino que también sepa redactar la nota para los medios digitales. Pero no solamente es cuestión de habilidades tecnológicas, sino también es cuestión de una buena formación teórica
y de una buena formación metodológica. Porque solamente la formación teórica nos va a permitir saber observar, saber identificar y saber explicar lo que está ocurriendo en ese acontecimiento, en esa situación. Entonces, el profesional de ahora tiene que saber, ¿sí?, los fundamentos básicos de la profesión. Dice, los periodistas deben tener conocimiento de escritura, a lo que me refiero, de diseño, de fotografía, de infografía, de radio, de televisión, de entender. ¿Sí? Los comunicadores, ¿sí?, deben, algo que es muy usual, a lo mejor usted ya lo conoce, como dice el maestro Castañedas. ¿Sí? Yo grabé un video promocionando la escuela de comunicación, y cuál sorpresa, lleva 2,340 y tantas reproducciones. Canijo, dije yo. Y me hizo recordar en 1982, cuando llegamos aquí a la Universidad de Sonora a proseguir nuestros estudios de licenciatura en Ciencia de la Comunicación. O sea, no teníamos talleres, teníamos que hacer práctica. Teníamos que ir a tocar las puertas a Radio Universidad, y en las puertas de Radio Universidad pues nos miraban así con recelo. Nos abrieron las puertas en Radio Sonora y allá encontramos un gran maestro, Ricardo Ribeiro. Sí, que en paz descansa. Antier cumplió un año más de fallecido. Entonces, el proceso de ahí uno aprendió de que alguien lo escuchaba, de que alguien lo leía, de que alguien lo miraba. ¿Sí? Y había una relación, pero ahora esta relación es otra. Es otro. Si yo regreso nuevamente, me imagino, volví a nacer y otra vez me emperré, como se dice comúnmente, en estudiar comunicación otra vez. Me he encontrado otro escenario. ¿Sí? Y ya cuando vaya a encontrar chamba, no van a decir, a ver, ¿sabes escribir? ¿Tienes buena voz? Lee ese texto. Me van a preguntar cosas que ustedes están pensando. ¿Sí? ¿Y qué cosa? Dice el texto aquí. Yo pertenezco a una asociación, Yo Soy Hermosillo. ¿Sí? Tenemos una página. ¿Sí? Pero en esa página, pues yo participo en contenidos, pero yo no sé administrar esa página. Lo reconozco. ¿Sí? Pero sí tengo, ¿sí?, el conocimiento y puedo observar lo que está pasando fuera. Entonces la otra vez tuvimos una reunión con la persona que nos lleva la página y nos administra. Queríamos nosotros saber quiénes nos estaban leyendo, qué mensajes estaban teniendo el impacto, cuál es el promedio de edad, y el promedio de edad, qué tipo de temas le interesan. Nosotros pensábamos que los temas de la política eran los que más interesaban, o los que más like le daban, o los que generaban más interactividad. No. Después nos dimos cuenta que si uno conoce el tráfico, sabe en qué momento uno puede subir la información. Entonces, una habilidad o algo que se tiene que aprender, a lo mejor nosotros no lo enseñamos en la escuela de comunicación. Afuera han pasado muchas cosas, ¿sí? Muchas cosas, y ustedes saben muy bien. Y a lo mejor nosotros seguimos haciendo las cosas de igual manera de hace 15 o 20 años. Allá se ha transformado enormemente y genera una polémica. Y ustedes tienen que desarrollar y tienen que entender, y ustedes tienen que saber hacer algo, porque el que los contrata tiene que hacer, pues les va a pedir que hagan eso, pues lo estamos tratando. Maestro expuso algunas cosas, ellos están en la especialidad de eje de periodismo, ¿sí?
Entonces dice, conocer las estadísticas de tráfico y datos de los usuarios para saber cómo se comporta su sitio, cuánta visita recibe y cuáles son los contenidos más consultados. La intención es seguirle el rastro a la audiencia para ajustar la oferta a la demanda informativa. Esto lo estoy leyendo, lo leí ahorita. Me llevó a recordar una audiencia que tuvimos nosotros con el gobernador Félix Valdés, allá en 1982, cuando literalmente nos corrieron de Radio Sonora. Sí, nos corrieron de radio. Entonces dice el gobernador, a ver, jóvenes, yo tengo información de que esa estación radiofónica, Radio Sonora, no tiene audiencia, no se escucha. Y una compañera, Loli, sacó de un morral setentero el bonche así. Volteamos todo. Sí nos escuchan, dijo. Mira, tenemos llamada del Palo Verde, tenemos llamada de Villa de Ceri, hasta de Guaymas tenemos llamada. O sea, muy rudimentario. Hoy, con el desarrollo, pues, ¿cómo que no? Le pides al software, al sistema, en ese caso, por ejemplo, Radio Sonora tiene su Facebook, Radio Sonora ahorita tiene su web. Nosotros teníamos el teléfono, apuntábamos qué disco quería que le pusiéramos, si Amalia Mendoza, La Tariacu, y si queríamos Vicente Fernández, no, estaba prohibido Vicente Fernández porque era de la radio comercial. Entonces, ahora, o sea, la tecnología no podemos negarnos, nos ha traído muchas herramientas en las que podemos mejorar nuestro trabajo profesional y que de alguna manera están impactando. Entonces Gracias, Pepe. Doctor. Gracias. Esta reflexión que acaba de hacer nuestro colega Peralta me hizo ubicar esta intervención que voy a hacer en dos ámbitos. Uno, rescatando la propuesta de reflexión que nos hacía nuestro conductor, colega Giovanni Martínez, ¿en qué entendemos el impacto de la revolución en información? Y nosotros en nuestro ámbito, ya en este caso educación, ¿qué hacer? Pepe, nuestro querido Pepe, retomó un concepto muy clave que es el resultado del impacto de la revolución económica, producto de los cambios de paradigma de ciencia y tecnología en el ámbito de la comunicación, el problema de la oferta y la demanda en las economías. Ahora, con esta revolución, quien salió ganando históricamente en cuanto era de evolución de la humanidad es el capitalismo. Porque el capitalismo invirtió en el uso capitalista de grandes capitales para tener estructuras de información. Porque la información es poder. Es capacidad de toma de decisiones en materia de política económica, tanto en empresas y políticas económicas de los estados nacionales que conforman el universo de las naciones de este planeta, ya altamente comunicable. Desde la perspectiva de los debates de las ciencias económicas, ojo chicos, reevolución implica un cambio cualitativo en las estructuras de información para fines de reproducción de las relaciones económicas, sociales, humanas, culturales, etc. Sí tiene un alto impacto. En primera instancia, la razón de ser del sistema capitalista, obtener los máximos beneficios con los mínimos costos de las inversiones. Y algo que han aprendido las oligarquías, en este caso dueñas de las grandes industrias de los medios de comunicación, información, de
en este caso radio, prensa y televisión, de los grandes poderes económicos invertidos en grandes empresas ya más allá nacionales, sino transnacionales de la información, han aprendido la lección de cómo fortalecerse, cambiarse, ajustarse y cómo estudiar los mercados de audiencia, hábitos culturales. Siguiendo con la pregunta del maestro Giovanni, ¿y hacia dónde va esto? ¿Hacia dónde va la sociedad? Bueno, piensen en una cosa, es decir, hay que concretar eso de sociedad, ¿no? Sí. Porque hablamos de sociedad y queda así todo así como que, ¿qué es eso? Bueno, la población mundial es de poco más de 7.000 millones de personas. Se imaginan esa cifra, ¿no? Esa es la sociedad planetaria, es decir, viendo con la misma lógica de la globalización, eso es la globalización, que esos más de 7.000 gentes estuvieran en la red, ¿verdad? Pero la sorpresa es que no, el nivel de penetración de Internet a nivel mundial es de poco más del 46% de la población. Y si ustedes a eso le suman, ¿no?, que la penetración no es igual en todos lados, es decir, en todos los países y en todas las regiones, ¿sí?, surge lo que se conoce como desniveles, ¿no?, o brechas, ¿no?, digitales, ahora le dicen, ¿no? Eso nos plantea, si somos incluyentes, ¿no? Porque si no somos incluyentes, decimos, pues la sociedad que yo conozco, es decir, al grupo social al que pertenezco, que sí tiene acceso a esto, pues nos va bien, la llevamos bien y el mundo va divertido, ¿no? Porque ahora el asunto es que hay que ser divertido. La vida está divertida, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Pero si pensamos en los otros, ¿no?, más de 3.000 millones de gentes, 3.500 millones de gentes, que no tienen acceso a esto de lo que estamos hablando, es decir, no están dentro de la red, ni están en el circuito de la globalización. Entonces, yo creo que no podemos tener la misma mirada y hacer como que no pasa nada. Es decir, el planeta está sufriendo serios desajustes, serios problemas, ¿no? Y sabemos por experiencia que ningún medio democratiza la sociedad por sí mismo, ¿sí? Ya pasamos por la revolución electrónica, ya pasamos por la revolución de los medios masivos y todo esto, estamos en esta etapa, ¿no?, que se habla, ¿no?, que es global, se dice que es global. Yo también en eso tengo mis dudas, ¿no? Sí. No solo por los 3.500 millones de los que ya hablamos, que no están, o sea, que Internet no ha penetrado en ese sector de la sociedad, sino incluso por los otros, ¿no?, 3.500 que sí están dentro de la jugada, es decir, que sí tenemos acceso a esto. ¿Por qué lo digo? Pues porque no todos tenemos la misma perspectiva, aunque sigue siendo la misma base, sí, la misma base del proceso de comunicación, porque esto, déjenme les digo, sí, no cambia en un ápice la naturaleza de la comunicación humana. No. Lo que cambia es el soporte, ¿sí?, la forma en que lo presentamos. Pero la naturaleza de la comunicación humana sigue estando presente. Y esos modelitos que algunos dicen, no, pues es que ya están pasados de moda, ¿no?, de emisor, mensaje y receptor, aunque no les gusten, no pasan de moda. Forman parte de lo que se conoce como la teoría de sistemas, ¿sí?, y otras teorías mucho más amplias que no pasan de moda. Bien decía el maestro Pepe, bueno, estas son temáticas de apocalípticos reintegrados, que casualmente, digo, a nuestra desgracia, hemos tenido una gran pérdida con Humberto Eco, porque es uno de los intelectuales que más trabajó estos temas y que ha aportado mucho, ¿sí?, en estos temas, hay que decirlo también. Son problemáticas que son vigentes. ¿Por qué? Porque la evolución de la tecnología obedece al mismo patrón, ¿sí? ¿A qué me refiero? Al patrón económico. Es decir, nadie desarrolla tecnología por amor al arte.
Digo solamente en las universidades y ahora cada vez menos, porque el modelo capitalista entró a las universidades y ahora todo lo que se hace en la universidad tiene que ser rentable. Si no, no dan un peso. Y si a eso le agregan toda una serie de cuestiones que tienen que ver con políticas nacionales de desarrollo del conocimiento, de manejo de información, la cosa se empieza a poner mucho más complicada, ¿sí? Entonces, no hay tal democratización en automático, ¿sí? La ciudadanización de la práctica del periodismo, pues hay que verla como se está dando, como una acción espontánea de la ciudadanía. ¿Frente a qué? Pues al descrédito de los partidos, frente al descrédito del Estado. Y eso no voy a entrar en detalle, pero todos lo sabemos, ¿no? Hoy escuchamos hablar un político y todo el mundo dice, pues créele la mitad, ¿no? Si acaso, si nos va bien, ¿no? Si no, no le creas nada. Ya no se diga pues, en un retén con policías, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? Nos inventamos la mejor historia con tal de que nos dejen pasar. Pero bueno, no es fácil, la ciencia no llega a ese nivel de automaticidad, las ciencias sociales, para poder responder estas preguntas que son harto complejas. O sea, ¿para dónde vamos? Pues es difícil. Es cierto que la tecnología ya llegó y está aquí. Bueno, utilicémosla para tratar de cerrar esas brechas, para educar, ¿no? La salud no se diga, es una obligación, ¿no? De hecho, muchos inventos de estos tienen que ver con desarrollos de la salud, ¿no? De tecnologías, dispositivos tecnológicos para mejorar procedimientos. Ustedes ya saben, ¿no? Hoy en día nos pueden meter una camarita y ver por dentro, ¿sí? Y hacer intervenciones quirúrgicas que no son tan invasivas como antes. Y están utilizando estas tecnologías. Ya no se diga del asunto atómico, los ecosonogramas y demás, que también es tecnología que se utiliza en la industria, ¿sí? En este espacio.